este momento entonces le damos la palabra a la señora Marta Santos Páez. Muchas gracias, me da mucha alegría estar aquí. No soy miembro del comité, fui en el pasado miembro del comité, pero hoy quería compartir algunas reflexiones como una de las personas que participó en la redacción de la Convención de Derechos del Niño y que anticipaba el rol del comité. Porque muy buenas cosas han pasado, queremos siempre más, pero muy buenas cosas han pasado, ¿no? Antes de más, es muy importante reconocer que, como sabemos, la Convención empezó en un contexto de Guerra Fría, de gran divergencia, de oposición, de posiciones muy extremas, de concepciones de niñez y de políticas de Estado que no tenían nada en común, ¿no? Pero ha evolucionado en los 10 años de redacción para un texto de convergencia, de diálogo, de negociación constructiva. Y eso es un tono que se ha mantenido en la forma como el comité interviene con los distintos países, 194 países de todas las regiones del mundo, intentando no ser el acusador público, pero ser lo que ayude el país a reflexionar sobre cómo está garantizando el interés superior del niño, cómo está teniendo en cuenta los principios que de forma libre ha decidido ratificar y comprometerse. Entonces, el comité tiene una función de ayuda, de recordar constante, pero además tiene la autoridad porque es establecido por la propia convención que los estados han ratificado. Entonces, yo cuando miro hace 30 años, por ejemplo, recuerdo que había muchas tensiones que se han quizá diluido en el trabajo que los países han hecho y que el comité ha ayudado a desarrollar. Y quería dar algunos ejemplos, porque quizá las tensiones no se han solucionado completamente. Por ejemplo, en dado momento había una propuesta para que la convención dijera que los niños pertenecen a sus padres. Y para algunos de nosotros esto salía así como algo muy raro, ¿no? Hoy no lo decimos, ¿no? Los niños existen a la luz de la visión de Janusz Korczak, que hoy en la mañana se había recordado, este pedagogo extraordinario polaco, en su valor propio, como una persona autónoma, independiente, evolucionando en su crecimiento, en su comprensión del mundo, pero ciudadano de hoy, no de mañana. Y interesantemente tenemos que reconocer que la familia tendrá que intervenir para apoyar este desarrollo del niño, guiado por el interés superior del niño, pero es natural que existen algunos conflictos o divergencias de percepciones entre niño y familia, y el interés superior del niño tendrá que ser el valor fundamental, y eso el comité lo ha dicho distintas veces. Cuando vemos hoy tantas discusiones sobre el valor de la familia que intenta de alguna forma suprimir el valor del niño como enriquecedor de la propia familia, nos quedamos un poquito tristes seguramente y preocupados, ¿no? Segundo ejemplo que quería recordar. Claro que todos los tratados de derechos humanos reconocen el derecho a la libertad de opinión, de expresión, de acceso a la información, pero la Convención de forma muy específica reconoce además la responsabilidad de tener en cuenta lo que dicen los niños. No quiere decir que vamos a seguir sin pensar lo que el niño quiere. Algunas veces no es bueno para el niño, pero tenemos la responsabilidad de explicar cuáles son las opciones y por qué elegimos una y no otra, y no olvidar cómo mira el niño esa situación, ¿no? Y el comité de nuevo ha trabajado mucho sobre eso. Entonces hablamos con mucha alegría del derecho a la participación, pero yo de nuevo hoy en la mañana, cuando nos encontramos con los jóvenes, no puedo dejar de sentirme muy preocupada. Ellos tienen una visión muy clara de su contribución, de su responsabilidad y de cómo quieren ayudarnos a todos. Pero en la mayoría de los casos no tienen acceso a información sobre cómo pueden garantizar sus derechos, no saben dónde ir si existe una vulneración de sus derechos, no tienen información amigable que puedan entender de forma correcta. Y al respecto yo quería mencionar como
La presidenta del comité ha mencionado el tercer protocolo, que tenemos una versión amigable traducida en español, que nos gustaría mucho que los amigos de esta región en particular pudieran utilizar. También existe en portugués para los amigos de Brasil. Entonces hay que ayudar a los niños y seguramente tenemos que seguir cuestionando si el derecho a la participación puede coexistir con la definición que los niños hacen de su vida, que es miedo, es inseguridad, es incapacidad de sentirse parte igual a los demás. Seguramente que hay muchísimo más que hacer. Un otro ejemplo, la Convención, mucho más que los demás tratados, no habla simplemente de ayudar a que no exista una situación de discriminación. Exige la responsabilidad de los estados, de la sociedad, de proteger los niños contra la discriminación. Pero seguimos confrontados con tantos ejemplos que no son buenos, ¿no? Cuando hablamos de justicia juvenil, como hacía mi amiga Renata Vita, y sabemos que tantos niños están detenidos porque trabajan en la calle, ¿no? Porque han salido de casa por situaciones de violencia, porque son migrantes y sin documentación, tenemos que cuestionarnos de nuevo si estamos preveniendo la discriminación o estamos ayudando a la estigmatización de los niños vulnerables en nuestras sociedades, ¿no? De todas formas, hay un cambio muy fuerte y algunas cosas quería recordar de ese tiempo, ¿no? Por la primera vez, la Convención de Derechos del Niño fue redactada por personas que no eran simplemente juristas, como es mi caso, ¿no? Juristas son fundamentales, no se olviden, pero claro, es fundamental tener educadores, pedagogos, trabajadores sociales, médicos, y teníamos en ese grupo personas con distintas experiencias, y el comité sigue trayendo esa visión multidisciplinaria que es tan fundamental para entender el niño en su multidimensionalidad. Segunda dimensión, la Convención fue el primer tratado que se redactó con la contribución activa de la sociedad civil. Ahora, es fundamental recordar que gracias a esa participación, muchas de las disposiciones tienen el conocimiento de la realidad cotidiana de la niñez, pero además hemos asistido a la constitución de coaliciones nacionales, regionales, internacionales, y un grupo que en Ginebra apoya el comité como aliado fundamental en la implementación de la Convención, siguiendo con un intercambio constante con todas las organizaciones de la sociedad civil alrededor del mundo. Eso es alcanzado hace 25 años, nada más lo hacía. Otra dimensión fundamental, la participación del sistema de Naciones Unidas, ¿no? Las demás convenciones de derechos humanos no habían jamás beneficiado de esa contribución. Ahora, ¿qué hemos alcanzado con eso? Alrededor del comité tenemos UNICEF, la Organización Mundial de la Salud y tantos otros elementos del sistema de Naciones Unidas, como mi propio mandato sobre violencia contra la niñez, intentando aprender del comité, pero también apoyando el comité con la información que podemos traer y la reflexión de cómo podemos asegurar seguimiento a las decisiones del comité. Eso ha cambiado el paradigma de desarrollo, ¿no? Y es fundamental no olvidarlo. El dominio de desarrollo y el dominio de derechos humanos seguían en paralelo. La Convención ha ayudado a traerlos en conjunto y garantizar que el desarrollo es informado por una percepción de derechos humanos, derechos de la niñez. Otros pequeños tópicos que quería compartir. Es tan lindo recordar cómo la Convención y la contribución del comité ha ayudado a informar tantos tratados nuevos que tenemos hoy en día. Seguramente los 3 protocolos de la Convención, pero la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad se ha basado claramente sobre el artículo 23 de la Convención. Los tratados de la OIT, hablando de peores formas de trabajo infantil, trabajo doméstico, la Convención sobre desaparición es tan fundamental, nada podría ser posible sin la Convención. Bueno, tengo que finalizar, pero no quiero, si me das 2 minutos. Es fundamental no olvidar lo que implica esto para la responsabilidad del Estado, ¿no? Y
La Convención llama, y el Comité lo recuerda, a que no es posible a un Estado seguir indiferente, pasivo, omitir acción o tener acción simbólica, ¿no? Es fundamental que la acción sea efectiva y por eso la Convención llama a que los Estados puedan invertir al máximo de los recursos disponibles, se ha hablado mucho en la mañana de eso, pero eso implica que cada Estado tenga que hacer de forma transparente para toda la nación cuáles son los recursos disponibles, cuál es el máximo posible, lo que quiere decir cuál es el mínimo y cómo se garantiza un progreso en la evolución del apoyo a los derechos de la niñez. Y eso significa que el Estado tiene que publicar y difundir muy ampliamente los informes y lo que hace para dar seguimiento a las conclusiones del comité. Eso es claramente muy innovador. Final, cosa que quería decir. Tenemos una enorme oportunidad delante de nosotros, seguramente reforzando la implementación de la Convención, la concienciación que existe en nuestras sociedades sobre los derechos de la niñez. Pero con la agenda de desarrollo para después de 2015 tenemos una oportunidad única de garantizar que los principios y disposiciones de la Convención de los Derechos del Niño informan esa agenda. Y una de esas dimensiones es seguramente la protección de la niñez contra la violencia, todas las formas de violencia. Espero que sea en el debate, sea después, podamos reflexionar en conjunto cómo podemos alcanzar ese objetivo para que los derechos de la niñez no sean simbólicos, sean una realidad y la violencia no pueda continuar a definir el cotidiano de la niñez. Muchísimas gracias.